Y como decimos en buen chileno, ya po, les traigo el sombrero. Aquí está el sombrerito que le puse unos corazones y se los voy a hacer. Está hecho en lana, pero yo lo voy a hacer ahora en acrílico y mezclado con algodón. Y también después voy a hacerme uno en algodón para mí. Yo hice este sombrero hace tiempo y lo usaba aquí para la lluvia, pero no sé dónde lo dejé. En la pandemia, porque este lo debe haber hecho hace como 5 o 6 años, dejé algunas cosas en mi oficina y la verdad es que no lo encuentro, así que me hice este otro sombrerito. La idea es ir haciéndolo bien fácil, pero tratando de no dejar una marca al hacer las vueltas, que algunos le llaman la cicatriz que va quedando en el tejido cuando uno va cambiando de fila. Lo voy a hacer como les decía en este hilado Armonía de LHO, que lo acabo de comprar en un color que es un azul. Es más claro que como se ve aquí en el video. Para comenzar tenemos que empezar con un aro y en el aro tenemos que hacer 7 puntos bajos. No se olviden que necesitamos un marcador. Sí o sí un marcador, porque si no nos va a quedar esta marca que hace que se vea poco prolijo el sombrerito, ¿ya? Entonces vamos a hacer 7 puntos bajos. Tenemos que hacer entonces el punto deslizado y marcar nuestro primer punto para saber entonces dónde comienza la fila, porque esto se va a tejer en redondo de manera continua. Entonces hacemos el punto deslizado y ponemos nuestro marcador. En la primera fila tenemos que hacer de estos 7 puntos que tenemos en el aro, tenemos que hacer aumentos en cada uno de ellos. Por lo tanto, en cada hoyito de este aro tenemos que hacer 2 puntos bajos y nos quedarían entonces 14 puntos bajos. Tenemos 2, tenemos 3, el cuarto, el quinto. Conviene contar para que así no se nos pierda ni se nos pase ningún punto. Como saben, si tienen alguna duda de si están metiendo bien el punto y todo, pueden estirar el tejido y así se ve con mayor claridad dónde estamos poniendo el crochet. Y podemos contar también nuestros puntos. Una vez que tenemos los 14 puntos, tenemos que hacer lo mismo. Avanzar con un punto sobre el que sigue. Y después poner nuestro marcador para saber cuál fue el primer punto que hicimos. Aquí ya no hay más puntos deslizados. Se hace un punto. En esta siguiente vuelta tenemos que hacer un punto y un aumento. Entonces hacemos un punto en uno de los orificios y en el otro hacemos 2 puntos en el mismo hoyito, digamos. Y así nos deberían quedar 21 puntos. Lo que quiere decir que cada fila vamos a ir aumentando un punto en distinta distribución, por lo tanto va a ir subiendo el tejido de 7 a 14 a 21 a 28 y así múltiplos de 7.
Con estos hilados que tienen fibras que se separan fácilmente, hay que tener cuidado de tomar todos los hilos, digamos, y no dejar una fibra suelta, sobre todo cuando es este tipo de tejido que es como medio apretado, a veces cuesta. Porque este hilado es para un crochet 5 a 6 y yo lo estoy haciendo con un 3,5 para que quede más tupido el tejido y parezca un sombrero, porque si no nos quedaría flojo el tejido y ya no sería un sombrero, sería un gorro. Y lo que nosotros estamos haciendo es un sombrerito que quede con la firmeza, ¿no es cierto?, de un sombrero. Aquí hacemos nuevamente un punto para pasar el marcador y en esta fila tenemos que hacer 2 puntos y un aumento. Y así como les decía, nos va a volver a aumentar en 7 nuestra cantidad de puntos. Aquí vamos a la fila en la que tenemos que hacer 3 puntos. Entonces en la primera hacemos el aumento, porque ahora vamos a hacer los aumentos al principio cuando es una fila con números impares. En este caso, como es 3 y cada 3 hay que hacer un aumento, vamos a empezar con el aumento y luego vamos a hacer los 3 puntos. Después vamos a hacer un aumento y luego los 3 puntos y tenemos que terminar esta fila con 3 puntos porque empezamos con un aumento. Y esto lo vamos a hacer en todas las filas impar. Cuando sean 5 puntos y el aumento, tenemos que empezar por el aumento y luego hacer los 5 puntos y terminar con 5 puntos. Esto más que nada no es una cosa tan estricta, pero es para que los puntos queden en una distribución que, como les señalaba antes, sea uniforme, pero además no vaya quedando una marca donde se hace el inicio de la fila. Más que nada por eso es que se hace esta salvedad. Entonces, seguimos haciendo el aumento, ¿no es cierto? Y tenemos que terminar con 3 puntos. Y ahora que viene una fila que es par, porque aquí van a ser 4 puntos y un aumento, aquí tenemos que hacer la mitad de los puntos. Entonces tenemos que empezar con 2 puntos y luego hacer el aumento. Luego 4 puntos y luego el aumento. Y luego toda la fila la hacemos igual. 4 puntos y el aumento lo hacemos normal. Hasta finalizar entonces con un aumento y 2 puntos. Porque los otros 2 puntos de los 4 ya lo hemos tejido. Si esto les complica, pueden hacerlo que las filas impares comiencen con el aumento y las filas pares comiencen con los números. Si es que les complica esto de dividir los números pares por 2 y empezar por la mitad y luego terminar con la otra mitad. A mí no me complicó y yo lo hice así. Pero he hecho sombreros antes donde no se hacía esta división o yo no la hacía. Sobre todo cuando uno va haciendo varios sombreros y no se acuerda en qué fila quedó. Entonces, como les decía, cuando vamos haciendo ahora la fila de 5 puntos más el aumento, ahí empezamos con el aumento y hacemos 5 puntos, uno en cada uno, ¿no es cierto?, de los hoyitos que quedan de la fila anterior y luego en uno
hacemos el aumento haciendo 2 puntos bajos en el mismo orificio. Esta es la parte base, digamos, la que va sobre el... Hemos seguido haciendo los aumentos, ¿no es cierto? Y ahora tenemos que terminar esta fila y ver cuántos centímetros necesitamos de diámetro para nuestra cabeza. Para eso necesitamos, ¿no es cierto?, una wincha de medir y tenemos que ver si cuánto es lo que necesitamos. En este caso, este diámetro para mí es de 17 centímetros porque yo tengo la cabeza un poquito grande y en general los sombreros que venden en el comercio no me quedan apretados. Pero si ustedes necesitan más pequeño, por ejemplo, para una talla S, M, necesitan 14 centímetros de diámetro. Para una talla L, necesitan 15 a 16 centímetros de diámetro. Pero en mi caso, que es uno más grande, necesito unos 17 centímetros de diámetro. ¿Ya? Entonces van a tejer hasta que les quede a la medida de ustedes. Si es 14, si es 15 o si es 17, y ahí se tienen que acordar en qué número de aumento quedaron. En mi caso, yo quedé en el 13. 13 puntos bajos más un aumento. En ese número yo quedé. Entonces ustedes se tienen que acordar, porque cuando hagamos la parte baja del sombrero, necesitamos saber en qué aumento quedamos. Y ahora ya no vamos a hacer más aumentos, tenemos que hacer aproximadamente 8 centímetros sin aumentos, de manera circular, ¿no es cierto? Sin aumento necesitamos 8 centímetros. Y la otra manera de medir, si no quieren medir los 8 centímetros, es que esto que hemos tejido nos llegue hasta la parte alta de las orejas, que no nos tape las orejas. ¿Ya? Esa es la otra manera de medir. Yo hice 8 centímetros, pero yo me lo puse y me llega hasta arriba aquí de las orejas, no me tapa la parte alta de la oreja. ¿Ya? Si es que no tienen wincha de medir, lo pueden hacer así. Y ahora viene la parte donde siempre vamos a seguir utilizando, ¿no es cierto?, este marcador porque estamos tejiendo en redondo, y aquí era donde yo les decía que se tenían que acordar, porque si quedaron en 13, como en mi caso que quedé en 13 puntos más un aumento, yo ahora tengo que hacer 14 puntos más el aumento. Y como 14 es un número par, tengo que hacer 7, aumento, 14, aumento, 14, aumento, y al llegar al otro lado del marcador me tienen que quedar 7 puntos bajos para dar, ¿no es cierto?, la armonía de aumentos de puntos. Si ustedes quedaron en otro número, por ejemplo en 11, tendrían que hacer un aumento, 11 puntos, un aumento, 11 puntos, porque es un número impar. Si quedaron en 12, tendrían que hacer 6 puntos, un aumento, 12 puntos, un aumento, 12 puntos, un aumento, y terminar antes del marcador con 6 puntos. Todo va a depender de en qué número quedaron de aumentos, y eso también depende de nuestra cabeza, del crochet que estemos usando y del hilado. En este caso, yo los 3 gorritos que he hecho han sido del mismo hilado, o sea, no son la misma lana, pero tienen el mismo grosor y son todos con 3,5. Como les decía, es un poco más difícil a veces tomar el tejido porque es grande y es más tieso que cuando estamos haciendo un suéter, por ejemplo, que es menos rígido. Entonces, por eso a veces cuesta. Y entonces estamos haciendo esta hilera, ¿no es cierto?, donde van los aumentos. ¿Cuántas hileras de aumento vamos a hacer? Yo hice hasta la número 20. O sea, si quedé en la 15, hice 16, 17, 18, 19, 20. Hice 5 hileras de aumento que serían como la visera que va alrededor del sombrero.
esto es a gusto también de las personas. Si quieren con más visera, pueden hacer más aumentos. Se lo pueden ir probando para ver si está o no al gusto de ustedes. Pero en mi caso hice 5 corridas y como les decía, eso sería hasta, en mi caso, hasta la corrida número con 20 puntos y un aumento. Que ya está llegando, ¿no es cierto?, al final de la corrida. Y como les decía, hay que sacar el marcador, que puede ser un poco tedioso, pero la verdad es que no tengo ningún proyecto para mostrarle aquí de cómo queda cuando no se hace esto del marcador y va quedando una marca bastante fea en el tejido. Y si uno quiere ser prolijo, mejor darse el trabajo, ¿no es cierto?, de ir poniendo el marcador. En esta voy en la vuelta de 17, por lo tanto empecé con un aumento y ahora tengo que hacer 17 puntos, un aumento. Y que tal como les decía yo, en estos hilados que se desarman un poquito, hay que tener la precaución de agarrar todos los hilos, que no se les quede ninguno fuera. Hay personas que también le pueden poner un adorno, poner una franja hecha a crochet o con una cinta como para marcar la parte baja del sombrero. No sé, ahí la imaginación de cada persona, ¿no es cierto?, es infinita la cantidad de cosas que le pueden poner. Se lo pueden hacer incluso para hombres, para niños, porque tiene una medida estándar y que tiene que ver con el tamaño de la cabeza de las personas. Ahí ven cómo va quedando el sombrero. Ahora cuando terminemos y veamos que ya estamos listos con la cantidad de hileras que queremos para nuestra visera que rodea el sombrero, tenemos que hacer puntos deslizados en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Aquí no hay aumento, se terminan los aumentos y se terminan los puntos bajos, pero sí tenemos que marcar el primero para saber dónde vamos a terminar. Y hacemos un punto deslizado con mucho cuidado que no quede apretado, porque si no el sombrero nos va a quedar apretado también al final y tiene que quedar suelto. Entonces, con cuidado, no tirar mucho el hilado para que no quede, ¿cómo se llama?, apretado el tejido, sino más bien suelto. Entonces, con cuidado vamos terminando y haciendo esta última fila que es de puntos deslizados. El punto deslizado se usa mucho para hacer cierres de tejido, así que igual es bueno saberlo y saber que no se puede hacer recogido. No se puede hacer tirante para que no quede recogido el trabajo. Y a veces es mejor devolverse si ven que les va quedando alguna hebra fuera, que seguir avanzando a lo loco y tratar de terminar lo antes posible. Una de las cosas que enseña a tejer y que por lo menos a mí me ha enseñado mucho es el tema de la paciencia. Hay que tener paciencia, los proyectos de tejido no se hacen en 15-20 minutos y eso es bueno para el tema de la frustración y para el tema de la paciencia, para que uno aprenda, ¿no es cierto?, a que no todas las cosas se logran con una extrema rapidez. Aunque claro, uno quisiera que las cosas terminaran al tiro, pero no se puede. No puedo hacer 20 gorros en una hora, es imposible. Ni siquiera puedo hacer uno en una hora. Ahí ven, estoy terminando. De hecho, yo estaba haciendo uno más clarito y se los quería poner, pero la verdad es que no terminé y tengo que hacer las cosas a la casa también, así que voy a terminar este nomás. Y después en algunas fotos les pondré cómo queda en un color que es como entre plomo y beige claro. Y aquí estamos terminando entonces con los puntos deslizados. Ahora sí sacamos el marcador, se va el marcador
y hacemos el último punto deslizado. Vamos a pasar el hilo por el punto que estamos, el punto final, y vamos a cortar una hebra. Vamos a cortar la hebra para esconder entonces nuestro hilado. Se esconde así, ¿no es cierto?, hacia adentro. Ya voy a cortar. Tratar de no ser muy amarretes al cortar. Yo fui amarrete. Y eso hace que sea a veces más difícil esconder el hilo porque la aguja de lana es grande. Y a veces se me olvida que no hay que ser tan apretado para cortar el hilo. Fue un poquito amarrete, pero igual me resultó. Aquí enhebramos entonces una aguja lanera. Ven que me quedó un poquito cortito el hilo y lo vamos a esconder hacia adentro pasándolo por varios lugares entre medio de varios lugares de nuestro tejido y vamos escondiendo la hebra. Yo siempre cuando hago esto pienso ojalá no lo tenga que desarmar porque después no sé cómo encontrar la hebra. Ya me ha pasado con algunos proyectos y escondo también la hebra que después no la puedo encontrar. Así que espero que este sombrero se quede conmigo y no lo tenga que desarmar. Pero ya me lo probé finalizado y la verdad es que me quedó perfecto. Así quedó nuestro sombrero. Ven que al lado tengo otro color que es el que estoy haciendo ahora, que es como un color crudo, la verdad es que no sé. Y además que en estas grabaciones veo que el color no queda 100% igual al real que uno hace. Pero es como entre un color plomo y beige muy clarito. Espero que les guste, que lo hagan y me cuenten qué tal les fue con este sombrero. Muchas gracias por ver el video.